Buenos días muchachas, muchachos. Vamos a seguir con la clase de inglés. En esta vez vamos a hablar sobre past activities o actividades pasadas. Bien, vamos a ver las imágenes y ver qué actividades ya han hecho estas personas. Bien, tenemos a Carla walked with her dog last week. Dice que paseó con su perro la semana pasada. Tenemos a Katy, shopped some gifts yesterday. Compró algunos regalos ayer. Tenemos a Kevin, cleaned his house last week. Limpió su casa la semana pasada. Está Luis, played tennis yesterday. Jugó tenis ayer. Tenemos a Laura, helped to her mom. Ayudó a su mamá. Kelly, danced last week. Bailó la semana pasada. Mary, phoned a friend yesterday. Llamó a un amigo ayer. Jenny, cooked yesterday. Ella cocinó ayer. Sarah, studied last week. Estudió la semana pasada. Ok, entonces vamos a completar este cuadro que aparece aquí con las actividades que han hecho esas personas de acuerdo al tiempo en que lo hicieron. Por ejemplo, Luis, si buscamos el nombre de Luis, dice que jugó tenis ayer, play tenis. Entonces, ¿dónde lo vas a poner? En la casilla que dice ayer, yesterday. También tenemos la casilla de last week y la casilla de last weekend, el fin de semana pasado. Entonces completamos el cuadro de acuerdo a las actividades que ellos realizaron ayer, last week o last weekend. Buscamos los nombres primero y ponemos las actividades donde corresponde, ¿verdad? Luego vamos a escribir oraciones. Kevin cleaned his room yesterday. Kevin limpió su cuarto ayer. Vamos a trasladar las oraciones a la parte C, como aparece allí. Muy bien, dice, we use past simple to talk about an action that happened at definite time in the past. There are two types of verb in English. Vamos a usar el pasado simple para hablar acerca de acciones que pasaron en un tiempo definido en el pasado. Hay dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Estamos hablando del pasado simple. Bien, entonces las expresiones de tiempo que vamos a usar para hablar sobre el pasado son algunas, por ejemplo, la semana pasada, last weekend, last weekend, el fin de semana pasado, last week, la semana pasada, y yesterday, ayer. Bien, tenemos los verbos regulares. Los verbos regulares son los que simplemente van a terminar en ed, ¿verdad? Que sería la forma pasada, la forma del verbo en pasado. Por ejemplo, dance. Si yo utilizo el pronombre I de yo, I dance, yo bailo, I dance. Y en pasado, I danced, yo bailé. Study, studied, phone, phoned, que le faltó la D. Play, played, cook, cooked, walk, walked, help, helped, clean, cleaned, shop, shopped. Entonces eso es si ustedes se fijan, los verbos en pasado terminan en ed. Los verbos regulares, todos los verbos regulares van a terminar en ed. Entonces quedó claro cómo vamos a hacer esta primera parte, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para hacer este ejercicio dice, write the past simple form, listen. It is the same for all persons. Vamos a escribir la forma en pasado listen para cada uno de los pronombres. O sea, se escribe igual para todos. Listen, simplemente vamos a reescribirlo para I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿verdad?
Listen. O sea, she listened, ella escuchó. I listened, yo escuché. You listened, tú escuchaste. He listened, él escuchó. We'll listen, nosotros escuchamos. Se escribe igual. Listened. Aquí vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a escribir el verbo en pasado. Verbo work, worked. I worked yesterday. Yo trabajé ayer. You cleaned yesterday. Tú limpiaste ayer. He finished yesterday. Él terminó ayer. She studied yesterday. Ella estudió ayer. He cooked yesterday. Cocinó ayer. We phoned me yesterday. We phoned me yesterday. Te llamamos ayer. You started yesterday. Tú empezaste ayer. Bien, entonces, they played yesterday. Ellos jugaron ayer. Entonces, se trata de poner el verbo en pasado. Bien, vamos a ver unas pequeñas reglas que aplican para los verbos y sus terminaciones en pasado. Ejemplo. Para la mayoría de los verbos, simplemente vamos a agregar ed. Por ejemplo, verbo walk, caminar, walked. Verbo talk, hablar, talked. Verbo answer, contestar, answered. Vamos a agregar ed para la mayoría de los verbos. Verbo dance, danced, danced. Like, arrive. Verbo bailar, verbo gustar y verbo llegar. Ahora, si el verbo en presente termina en P, en consonante, perdón, termina en vocal consonante, vamos a agregar otra consonante y agregamos ed. Por ejemplo, el verbo stop termina en OP, o sea, vocal consonante. Vamos a doblar la P y vamos a agregar ed. Stop up. Stop up. Verbo shop. Shop puede ser cortar o comprado. Entonces sería shop up. Vocal consonante. Verbo travel, viajar. Termina en E, vocal, L consonante, vocal consonante, traveled. Traveled. Viajar, viajó o viajado. Ok, ¿qué pasa si los verbos terminan en Y? Eliminamos la Y y agregamos IED. IED. Ejemplo, study, studied. Tidy, tidied. Carry, carried. Perdón, eliminamos la Y y agregamos IED. Bien. Este es otro caso que es cuando terminan en Y, solo que la letra anterior es una vocal. O sea, cuando terminan, la anterior era para las que terminan en consonante Y. Eliminamos la Y y agregamos IED. Cuando terminan en vocal Y, que es otro caso, simplemente agregamos ED. Play, played. Enjoy, enjoyed. Stay, stayed. Entonces, lo que vamos a hacer, agregar ed cuando termina en vocal y consonante. Y, perdón. Ok, vamos a escribir los siguientes verbos en pasado. Verbo watch, mirar, clean, limpiar, stop, pararse, arrive, llegar, return, regresar, cook, cocinar, walk, caminar, visit, visitar, work, trabajar, look, mirar, like, gustar, iron, planchar, play, jugar, study, estudiar, love, amar, open, abrir, close, cerrar, stay, quedarse, permanecer, touch, tocar, kiss, besar, love, amar, call, llamar, wash, lavar, enjoy, disfrutar. Para el ejercicio C, vamos a
subrayar el verbo correcto, de acuerdo a la regla que aplicamos, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto? Study o studied. They studied very hard and passed o passed the exam. Y ellos estudiaron muy duro y pasaron el examen. O sea, ¿cuál es el verbo en pasado correcto? Lo subrayamos donde corresponde. Aquí tenemos, para completar la oración, vamos a escribir el verbo en pasado. They danced to some disco music. Ellos bailaron algo de música disco. Mary worked. Mary trabajó at school. Mary trabajó en la escuela. I cleaned my room yesterday. Yo limpié mi cuarto ayer. Ponemos el verbo que está entre paréntesis en pasado. Bien, comunes expresiones en pasado. Yesterday, ayer. The day before last week, el día antes de la semana pasada. Month, year, winter, summer. Mes, año, winter, invierno, summer, verano. Last Friday, el viernes pasado. O last Monday, lunes pasado. 3 hours, 3 horas. Days, días. Weeks, semanas. Months, meses. Years ago, hace años. Esas son expresiones que podemos utilizar para escribir oraciones en pasado. Ok. Para este ejercicio, el A, no lo haríamos porque este ejercicio tienen ustedes que escuchar cómo va a terminar la terminación. Si tiene terminación en T, en D o en ID. Por ejemplo, add, started. Tienen que escuchar bien las terminaciones. Entonces este no lo haríamos porque este es más práctico. Pero sí vamos a hacer el ejercicio B. Ejercicio B, ¿verdad? Antes vamos a ver. Para el afirmativo ya hemos dicho que generalmente vamos a agregar al verbo una D. Si queremos decir una oración en pasado negativo, vamos a usar el verbo didn't. El verbo didn't es muy usado en inglés, pero ya no va con el verbo en pasado, porque didn't ya está en pasado, entonces no podemos usar dos verbos en pasado. Entonces didn't en pasado más el verbo en presente va a ser la oración negativa en pasado. Entonces, ejemplo. Veamos un ejemplo. She cooked yesterday. Ella cocinó ayer. She didn't cook. En este caso, el verbo vuelve a presente, pero el verbo en pasado, que lo hace en pasado es didn't. She didn't cook. Ella no cocinó. Ella no cocinó ayer. She didn't cook. Entonces, cuando usemos didn't, vamos a usar el verbo en presente. En la primera, she cooked. Ella cocinó ayer. Allí sí, porque no hay otro verbo. En pasado, entonces, el verbo principal es el pasado. En el segundo tenemos el auxiliar didn't, que hace que el verbo en presente se vuelva pasado. Entonces, she didn't cook, pero en forma negativa. Ella no cocinó. She didn't cook. Ella no cocinó ayer. Did she cook yesterday? En este caso, vamos a usar did siempre para pregunta, pero esta vez al inicio de la pregunta. Did she? Y después el verbo. Cocinó ella ayer. Cocinó ella ayer en forma de pregunta. Entonces vamos a usar la forma. Para hacer una pregunta interrogativa, vamos a usar did, el verbo did, después el sujeto, yo, tú, él, nosotros, ellos, I, he, she, you, will, they, y después el verbo en presente. Did she cook? Cocinó ella. Did she study? Estudió ella. Entonces, así como vamos a hacer la oración en presente, en afirmativa, negativa e interrogativa. Bien, vamos a completar las oraciones con el pasado simple negativa de los verbos en paréntesis. Esto es como las pasamos a negativo.
David didn't watch. David no miró the movie yesterday. La película ayer. Entonces, el didn't lo hace negativo pasado. Anna didn't cook. Anna no cocinó last weekend, la semana pasada, el fin de semana pasado. Entonces completamos con didn't y con el verbo en presente para hacer la oración negativa. Para hacer la interrogativa en el de usamos did más el verbo en presente. Did I visit my family yesterday? ¿Visité yo a mi familia ayer? Y así completamos todos los demás ejemplos. Muy bien, muchachos, hasta aquí vamos a llegar. Vamos a trabajar las páginas 87, 88 y 89. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.